Queremos evaluar los integrales a continuación al interpretarlo en términos de áreas de la figura, donde podemos modelar un integral definido como el área limitada por la función en el eje X, pero si el área está sobre el eje X el valor será positivo. Si el área está por debajo del eje X el valor sería negativo. Mirando nuestro diagrama aquí, aviso sobre el intervalo de 0 a 3 hexalitros área está sobre el eje X, así que el integral definido sería positivo. Pero aviso sobre el intervalo de 3 a 5 hexalitros área está por debajo del eje X, y por tanto el integral definido sería negativo sobre este intervalo. Y luego en el intervalo del 5 al 7 hexalitros área está sobre el eje X y por lo tanto en este intervalo, el integral definido será positivo. Otra manera de pensar en esto sería si queremos evaluar el integral definido de f de x de a b podemos tomar el área sobre el eje X, y restar el área debajo del eje X. Mirando nuestro primer integral tenemos el integral de f de x de 0 a 5. Así que estamos integrando sobre este intervalo aquí donde tenemos área arriba y abajo del eje X. En el intervalo de 0 a 3 hexalitros valor de la integral sería 5, pero en el intervalo de 3 a 5 porque el área está por debajo del eje X el valor sería menos 3. Para que podemos agregar a menos 3 aquí o restruir 3 darnos un valor de 2. A continuación, tenemos el integral de f de x de 3 a 7. Que sería de aquí a aquí. Así que aviso sobre el intervalo del 3 al 5 hexalitros integral definido sería menos 3 porque el área está debajo del eje X. Tenemos menos 3 y luego más en el intervalo de 3 a 5 hexalitros valor del intervalo definido sería 2 porque el área está sobre el eje X. Tenemos menos 3 más 2 que es igual a menos 1. Y luego finalmente para el último integral tenemos el integral definido de f de x de 0 a 7. Que sería sobre este intervalo entero aquí. Así de 0 a 3 hexalitros valor sería 5 porque el área está sobre el eje X, y luego de 3 a 5 hexalitros valor sería menos 3 porque el área está debajo del eje X así que de nuevo podemos agregar menos 3 o solo restar 3. Y luego finalmente de 5 a 7 porque el área está sobre el eje X el valor sería 2. Así que tenemos 5, 3 más 2 que es igual a 4. Espero que encontraron este útil.